El tema que nos compete hablar hoy es la xenofobia vista desde tres contextos distintos. Vamos a analizar el concepto de la xenofobia, que es el miedo a lo extranjero o a los habitantes de otras partes del mundo en un territorio determinado, desde tres hechos que acontecen actualmente y que se ven establecidos en medios de comunicación, de prensa, radio y televisión e internet. Es decir, vamos a analizar desde diferentes perspectivas este concepto de lo que es la xenofobia o lo que es el miedo a lo extranjero. En primera medida, tenemos en este sentido el caso de Europa. Toda la parte de la crisis europea que se está viviendo en este momento en Europa con los inmigrantes que vienen del norte de África o de otras partes de África o que vienen del Medio Oriente huyendo de la crisis en Siria, de la guerra en Siria y del Estado Islámico, y llegan a Europa y hay un miedo a lo extranjero. Todas las acciones que se están generando en Turquía o todas estas acciones que se están generando en los distintos países que los reciben y principalmente en Hungría, las acciones que se están generando en Hungría de crear una valla, de crear un sistema penal que castigue a través de nuevas leyes que se están implementando a los inmigrantes que lleguen porque no quieren inmigrantes. Entonces es difícil, es esta posición complicada de rechazar al extranjero. Eso es importante destacarlo. Esa parte europea. Ellos tienen que irse entonces por Croacia, porque ya por Serbia, pasar a Hungría y después al resto de Europa, Alemania, Austria, Inglaterra o Francia, pues les es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya no cogen el camino por Hungría, sino que cogen el camino por Croacia. Pero en general Europa es muy reticente y Europa no quiere al extranjero. El caso puntual es el de Hungría, con estas vallas, con estas alambradas, con estas medidas legales que están haciendo. Y también en los discursos se ve muy claro que, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Inglaterra es un país que no le gusta mucho el inmigrante, ¿sí? Entonces, en primera medida tenemos ese contexto, que es el contexto de Inglaterra. Y el contexto de Europa, este miedo a lo extranjero, esta xenofobia que hay ahí. Pero hay unas crisis también muy importantes y muy interesantes. En segunda medida tenemos entonces el caso que se está presentando en entre Colombia y Venezuela con el cierre de las fronteras paulatinamente. Primero en Cúcuta, luego en Paraguachón, ahorita se quiere en Arauca y se quiere seguir cerrando la frontera. Eso es como un miedo a lo extranjero, es un rechazo a, al vecino. Eso es muy importante destacarlo. Y ya pues se ha visto en noticias las implicaciones sociales que se han generado gracias a esta cierre de frontera. El tercer aspecto que se toca en este tema de la xenofobia, pues es como tal, es el caso de los Estados Unidos, con Donald Trump, que es un precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, que muestra ese odio al inmigrante mexicano. Entonces, entonces es como ese rechazo, es también como esa forma como de ese inmigrante indocumentado o cualquier tipo de inmigrante, hay que sacarlo del país, porque pues o sea, como se conoce normalmente, los republicanos son los conservadores, son los más rectos, supuestamente, y pretenden este, determinar la pureza de la raza norteamericana y se está contaminando entonces esa raza con los mexicanos y eso es una falta de respeto porque no hay una diversidad cultural, no hay un respeto a ese a ese a esa diversidad cultural, no hay un respeto a esa parte importante de los Estados Unidos, que es la comunidad latina. La comunidad latina es un elemento muy importante en los Estados Unidos y Estados Unidos es en general un país formado por inmigrantes que vinieron huyendo en algún momento de Inglaterra por las guerras religiosas. O sea, es decir, no se puede rechazar al inmigrante porque en cierta medida, el Estados Unidos como tal es un país formado por inmigrantes. Entonces es importante destacar eso. Entonces, el objetivo de este video es exactamente ese, ver desde esas tres perspectivas, la europea, la colombiana y la venezolana, y la perspectiva estadounidense, qué está pasando y por qué el mundo en la actualidad está sufriendo de esto que se conoce como xenofobia o miedo a lo extranjero. Entonces,
terminando este video, nosotros prácticamente los latinoamericanos y los norteamericanos simplemente estamos repitiendo unos modelos europeos de los países que nos colonizaron, que en este caso fue Inglaterra, Francia, España, todas esas colonizaciones que se dieron acá, que fueron muy importantes. Nosotros en la actualidad, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo los modelos que Europa nos enseña día a día. Si ellos recriminan, si ellos discriminan, nosotros aquí hacemos lo mismo y no propendemos por un modelo de desarrollo distinto.